noches, yo soy Odalis Castillo y usted está viendo Toda la Verdad. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega para decir las verdades incómodas y hacer los debates necesarios. Este es el contenido que traemos para ustedes esta semana. Tras nuestro reportaje, Medio Ambiente interviene fábrica en zona de amortiguamiento de humedales de Lozama, ligada a exdiputado que se presenta como asesor presidencial. Nadie está por encima de la ley y le garantizo a usted que si se le explica al señor presidente de la República, el primero que va a decir que tiene que ir para afuera, un buen dominicano, va a ser él. Código Penal, avance jurídico impostergable o retroceso que sacrifica derechos fundamentales. En términos general, yo creo que este es un código para olvidarlo y va a afectar a todos los componentes de la sociedad dominicana de forma negativa. Yo no creo que el aumento de la pena sea positivo, porque aquí en la República Dominicana nosotros no tenemos una política criminal. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos a nuestro primer contenido? Ustedes que nos siguen en este programa se habrán dado cuenta que hemos hecho una serie de reportajes sobre los humedales de Lozama. Expusimos como con evidencias claras el relleno con escombro de manera abusiva, la ocupación ilegal, la operación de negocios privados y el daño ambiental progresivo en una zona que por ley está protegida. Tras su difusión, el Ministerio de Medio Ambiente realizó varios operativos en algunos de los puntos denunciados, lo cual confirma la gravedad de los hechos que dimos a conocer y la importancia de una prensa vigilante. Pero hoy nos detenemos en un caso puntual, los humedales de Lozama en la zona de San Luis. ¿Qué respuesta han dado las autoridades ante nuestros hallazgos? ¿Prohibidos o no los negocios que se han instalado en la zona de amortiguamiento? El vertedero de San Luis, cerrado por ellos en el 2022 y actualmente en operación. Esta noche hablaremos de eso y más con Carlos Bautista, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Aquí la entrevista. Esta es la cuarta entrega de una serie de reportajes denunciando lo que ocurre en el Parque Humedales de Lozama. Hemos revelado el relleno irregular con escombro de los humedales, para luego ser vendidos como solares en la zona de los jardines de Lozama, Las Lilas y Los Cocos. Presentamos desde diferentes ángulos el daño ambiental en la zona. Luego denunciamos cómo, existiendo un área para el depósito de los escombros en manos del Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Este, es inaudito que los municipios optaran por dañar el medio ambiente, depositando escombros en los humedales de Lozama. Pero sucede que detrás de todo esto hay un negocio. Bueno, la mayoría de personas tienen el temor de hacer denuncia, porque esas estructuras tienen beneficios económicos importantes. Con tan solo rellenar con 4 o 5 o 6 camiones de escombro, generan un solar que oscila entre un costo de 250 a 350 mil pesos. Y la gente lo compran y hacen vivienda en esa zona, a lo cual estamos exponiendo a que en el futuro, en una crecida del río, se va a generar una catástrofe. Identificamos a empleados de la Liga Municipal vinculados a las construcciones ilegales. Conversamos con camioneros que se manejan en el negocio del vertido de escombros y hablamos con expertos medioambientales y comunitarios que catalogan estos hechos como un daño grave al medio ambiente. Queremos pedirle, por favor, a las autoridades del Ayuntamiento de Medio Ambiente y el mismo presidente, que sería muy bonito que ellos se pongan los pantalones con lo que está sucediendo aquí, pero aparte de eso, que esta zona, que es parte del Parque Humedales de Lozama, que es parte del río Sama, que se le preste atención, porque esto es parte del pulmón de la ciudad. Y tenemos que defender la ecología. Pero la semana pasada pudimos adentrarnos mucho más en este tema, constatando que también en el área de San Luis el daño a los humedales era aún peor. Encontramos más espacios que recién estaban siendo rellenados. Esto da pena, señores. Yo estoy ahora mismo dentro de un área de humedal.
¿Por qué? Porque frente a mí está una parte de agua, lagunas, manantiales de agua, y esto se está rellenando en este momento para venderlo como solar. Ustedes se darán cuenta de que en unos días quizá estará relleno allá detrás. Ahora mismo todo esto es material que se tiró aquí para rellenar. Mire la montaña de ese lado, la basura, los escombros para rellenar y vender como terreno. Da pena cuando vemos que ahí está el agua poniéndose en riesgo. También vimos desechos de todo tipo dentro de los manantiales, contaminando las aguas de los humedales y, lo que es peor, un vertedero a cielo abierto manejado por el propio Ayuntamiento de San Luis, según lo confirman moradores de la zona, y a pesar de que encontramos noticias de que el Ministerio de Medio Ambiente había ordenado su cierre, pudimos mostrar que está en plena operación. Por lo que esa fue nuestra primera pregunta para el viceministro de Áreas Protegidas. ¿Cómo se explica que ese vertedero esté aún en servicio? Sí, en primer lugar, agradecer la preocupación de parte suya por un área tan importante y tan fundamental para la sostenibilidad ambiental del Gran Santo Domingo, como lo es el Parque Nacional Humedales de los Sama. Efectivamente, como usted ha manifestado, yo creo que incluso fue la resolución del cierre técnico fue en el año 2021. A la sazón estábamos como asesor del ministro Orlando Remera, el difunto ministro, y se dieron dos, intentos. El del cierre del vertedero de San Luis, y el de Cancino, o el del Cachón, también como se le podría decir, que ya más recientemente entonces fue intervenido por el Fideicomiso de Agua Sostenible. En ese momento se hicieron algunos intentos aparte del cierre, de retirar el cúmulo de basura que ahí había y la posibilidad entonces de que ese vertido se llevase hacia el vertedero de Duquesa. De igual forma se hicieron algunos trabajos, algunas labores con el famoso Cárcamo, que es el lugar donde se vierten los residuos líquidos de productos de actividades humanas en el Gran Santo Domingo, en la zona ahí creo que de la Sursa. Todas esas decisiones se tomaron en ese entonces. Ahora bien, respecto al vertedero de la zona de San Luis, la información que manejo desde ese momento es que no hubo nunca un acuerdo entre la alcaldía y la administración del vertedero de Duquesa por un tema del coste logístico que implicaba. No es lo mismo disponer la basura aquí al lado, como lo estuvieron haciendo durante tanto tiempo, que tener que disponer el transporte, el pago del transporte, que es un costo que sale de las alcaldías. No le estoy justificando, simplemente explicando cuáles son los argumentos que se han vertido desde entonces, que tener que hacerlo llevando o transportando los residuos sólidos hacia el botadero de Duquesa. Entonces, agradecemos la denuncia que usted nos ha manifestado, le decíamos fuera de cámara que vamos a estar disponiendo un equipo para, por lo menos desde la perspectiva del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, poder regular que ese depósito de basura que se está realizando ahí nuevamente no interfiera ni en la zona núcleo del Parque Nacional ni en su zona de amortiguamiento. Pero de igual manera, pasar la denuncia a nuestra Dirección de Residuos Sólidos, que es una dependencia del Viceministerio de Gestión Ambiental, a los fines de dar el tratamiento del lugar, que es el área que, de acuerdo con la ley 225-20, debe interpelar por este tipo de acciones. La explicación que nos da el viceministro nos hace entender la falta de compromiso que tienen muchas de las instituciones que nos representan, pues es insólito que el Ayuntamiento de San Luis sea el propiciador de este desastre ambiental en el Parque Humedales de los Sama, pues los lixiviados, líquidos que emanan de los desechos, están contaminando las aguas del subsuelo de los humedales y nadie le pone un punto y final a este problema. Lo cierto es que las autoridades han sido débiles para hacer cumplir la ley medioambiental. Tendrían que ser sancionadas las autoridades competentes de la alcaldía de San Luis. Sí, mire, de eso va a depender de la normativa legal que se haya, digamos, emanado en ese momento. Si hubo una resolución de cierre técnico, que no tengo el dato a ciencia cierta en este momento, entonces sí debería ser, como usted dice, un cierre de sopetón, total. Ahora bien, el mandato de la ley 225-20 ya no permite la creación de vertederos informales. Aunque no es un área de nuestra dependencia, porque ocupamos el Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad,
no somos ajenos al mandato de la ley de residuos sólidos. Entonces, desde esa perspectiva, todas las alcaldías deben de abstenerse al mandato de la ley y hacer las coordinaciones del lugar en conjunto con el Fideicomiso de Uso Sostenible a los fines de dar el tratamiento final a los residuos sólidos en los que son los rellenos sanitarios, que es el nuevo mandato de la ley. Eso significa que posiblemente estemos ante un hecho ilegal por incumplimiento tanto de la ley 64-00, por una disposición del Ministerio de Medio Ambiente por el factor de contaminación que tienen los vertederos. Sí, definitivamente hay violaciones ahí que se tienen que considerar bajo las perspectivas de ambas leyes. En mi caso como viceministro no es de mi competencia el tipo de consecuencias a aplicar porque hay un mandato de ley 25-20. Ahora, sí tenemos la responsabilidad como viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad de dar la voz de alerta y de provocar que el impacto del mismo no afecte o no continúe afectando el Parque Nacional Humedales de los Sama. Luego de nuestros reportajes, desde el Ministerio de Medio Ambiente se hicieron una serie de operativos donde se desmantelaron construcciones y se están instrumentando ya sometimientos. Nosotros estamos trabajando de la zona de humedales de los Sama, aproximadamente unos 7 casos distintos de sometimiento a la acción de la justicia. ¿Qué es lo que dicen nuestras leyes? El Ministerio de Medio Ambiente se ocupa de preparar el expediente de sometimiento a través de la dirección jurídica y con apoyo de las áreas temáticas. Por ejemplo, en este caso, con un operativo en un área protegida. Le mencionamos al viceministro el hecho de que encontramos negocios en la zona de amortiguamiento de los humedales en San Luis, desde centros de clasificación de plástico y de gomas que son quemadas contaminando el medio ambiente hasta fábricas de blot. En todos los casos dijo que estarían investigando. Recordemos que la fábrica de blot que visitamos es una empresa cuyo representante es el señor Carlos de Jesús, exdiputado 2020-2024, miembro del PRM y actual asesor de titulación inmobiliaria del presidente de la República, Luis Abinader, según su propio perfil en redes sociales. Aunque rechazó una entrevista, nos aseguró en una llamada telefónica que la fábrica de blot que representa no está en una zona protegida, sino en la zona de amortiguamiento, que su operación no causa daño y que ha pagado algunos impuestos a medio ambiente. Además, dijo que estaba en proceso de adquirir los terrenos al CEA. Sin embargo, esta transacción genera interrogantes, pues el decreto 268-16 prohíbe cualquier operación inmobiliaria con terrenos del CEA sin autorización previa del Poder Ejecutivo. Aunque de Jesús, quien ha mostrado su afinidad con Rafael Burgo Gómez, escribiendo artículos donde expresa admiración por el actual titular de Bienes Nacionales y del CEA, asegura que su operación está dentro de lo permitido. Pero el viceministro de Áreas Protegidas precisó esta semana que incluso la zona de amortiguamiento está vedada para proyectos de negocios. En el caso de Humedales de los Sama, que es un parque nacional, es la categoría número 2, el objetivo de uso de su zona de amortiguamiento es totalmente restrictivo. Solo se permiten caminos de herradura, apicultura, actividades de ecoturismo, infraestructura de protección y vigilancia. Lo cual explica lo que yo le decía ahorita, de que al momento que se crea la zona de amortiguamiento, en el caso de tanto el Parque Nacional Humedales de los Sama como otros 22 municipios de todo el país, aproximadamente 22, donde la mancha urbana ya se pegó con el área protegida o estaba pegada al momento de la creación de la zona de amortiguamiento, cuando entra en vigencia la zona de amortiguamiento ya es imposible aplicarla porque implicaría o costaría un gran dinero al Estado Dominicano hacer los procesos de reubicación de lugares de cara a que se cumpla con la normativa. Pero hablemos en el caso de San Luis, que todavía no es tan, la mancha urbana no está tan correcto. ¿Cuál sería la situación de esta fábrica de blot? No solamente la fábrica de blot, todo lo que esté ahí, que esté asomándose en la zona de amortiguamiento, téngalo por seguro, que va a ser debidamente notificado y tiene que procederse al desalojo. Mire, definitivamente es un estatus de ilegalidad, ya sea que esté o no esté en la zona de amortiguamiento, en la zona núcleo seguro no está, pero ya sea que esté o no esté en la zona de amortiguamiento del área protegida, ese tipo de instalaciones industriales, por los escombros que generan, no deberían tener una autorización en ese lugar.
Además de que califica como irregular que esté ese negocio de blog en la zona de amortiguamiento, también establece que no es amigable para el medio ambiente. No, porque el blog utiliza como una de sus materias primas el cemento. El cemento tiene un alto contaminante que es el clinker. Entonces, definitivamente no debería estar en una zona de ese nivel, y esas son zonas de acumulaciones de agua. Entonces, dada su denuncia, a la cual agradecemos, estaremos haciendo los levantamientos del lugar a fin de dar la respuesta. Nadie está por encima de la ley, y le garantizo a usted que si se le explica al señor presidente de la República, el primero que va a decir que tiene que ir para afuera en buen dominicano va a ser él. Este viernes, autoridades del Ministerio de Medio Ambiente se trasladaron a la zona de San Luis y notificaron al señor Carlos de Jesús, exdiputado y representante de la fábrica de blog que está dentro de la zona de amortiguamiento de los humedales de Lozama, en una extensión de terreno de unos 5.000 metros, y tendrá que presentarse ante la Autoridad Provincial de Medio Ambiente el día lunes 11 de agosto. Las autoridades de medio ambiente dicen que este tipo de irregularidades de ocupación de zonas de amortiguamiento en áreas protegidas y de parques nacionales es muy común en el país, y nos mostraron diferentes provincias donde hay muchas comunidades que están dentro de los 300 metros de las zonas de amortiguamiento en áreas protegidas. Y ya para ser saneadas, el Estado tendría que invertir miles de millones de pesos. Esto es una realidad que nos sigue demostrando la clase de autoridades que hemos tenido en los diferentes gobiernos, con una flexibilidad nauseabunda que raya en el miedo a perder el voto o poder político, o simplemente la ambición desmedida de ganar dinero a partir del caos. Pero esta realidad no debería ocurrir en San Luis, porque no tenemos que esperar que se llenen los humedales de viviendas y negocios para actuar. Hay que actuar ahora, que hay tiempo. Mientras que en San Luis, ¿cómo usted lo ve? ¿Hay la posibilidad de que no nos ocurra? Oh, claro, y usted va a ver que se vamos a dar respuesta en ese sentido. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com.